¿Cómo están? Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Sería bueno estar eternamente, ¿no? En la presencia de Dios. Y hacia eso vamos. Como venía hablando Andrés, nuestro pastor, estábamos aprendiendo y examinando la palabra con respecto a qué es lo que controla nuestra mente. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué es lo que controla nuestra mente? Y hablamos sobre los sentimientos que muchas veces... nuestra mente no, ¿qué es lo que controla tu vida? Y muchas veces, bueno, los sentimientos, de eso estuvo predicando Andrés. Y qué es lo que controla hoy tu vida, ¿no? Y siempre vamos al mismo lugar, que lo ideal, ¿sí?, es que nuestra vida sea controlada por el Señor. Pero muchas veces no es así, ¿sí? Así que hoy quiero que juntos vayamos descubriendo la palabra. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Eclesiastés. Así que busquemos en la Biblia Eclesiastés 9. Eclesiastés 9, del 7 al 10. ¿Lo tienen? Amén. La palabra de Dios dice: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada, que cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo, cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Qué controla tu vida? Si bien estos versículos no están descubriendo de lo que quiero hablar esta noche, pero por ahí más adelante lo van a entender. Voy a terminar cerrando por qué elegí este texto. Pero hoy quiero hablar sobre algo que muchas veces controla nuestra vida, y lo empecé diciendo, casi como que me pisé antes de empezar. Quiero que hablemos un poquito acerca de la mente. ¿Sí? De la mente, los pensamientos. Sin duda la mente es algo maravilloso que nos dio Dios, ¿verdad? De ahí salen las ideas, podemos planificar, podemos hacer buenas obras, ¿sí? Podemos aprender, tomar decisiones, podemos recordar cosas lindas o cosas malas, podemos disfrutar, procesar, infinidad de cosas se pueden hacer con la mente, ¿verdad? La mente, además de ser útil, es necesaria y determina nuestro camino. Y puede usarse tanto para el bien como para el mal. El libro de Eclesiastés, ¿sí?, el autor es Salomón, el hijo de David. Y Dios le había otorgado una sabiduría impresionante. ¿Sí? Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra. Tenía pensamientos elevados. Y cuando uno se pone a leer el libro de Eclesiastés, hasta a algunos les trae conflictos, porque Eclesiastés habla mucho sobre lo absurdo, ¿sí? Sobre que el hombre se esmera, se afana, dice la palabra, se esmera por trabajar y hacer dinero, y sin embargo llega un día en que parte y no se lleva nada.
Y empieza a hablar sobre lo absurdo, sobre que a veces uno es muy bueno y sin embargo se va al mismo lugar donde se va el hombre que vivió una mala vida, ¿no? Entonces, de repente Salomón, de ser una persona terriblemente inteligente, yo me imagino, por lo que leía en el libro de Eclesiastés, que ha llegado, me imagino no, lo dice la palabra, que él llegó como a un estado de depresión, porque él decía que le era muy pesado tener sabiduría, que el conocimiento le dolía, ¿sí? Que era muy frustrante descubrir muchísimas cosas. Y hasta él se llegó a plantear tratar de ser más necio, emborracharse, empezar a alimentar sus placeres. Sin embargo, nada funcionaba. Muchas veces la mente nos puede jugar una mala pasada. Yo les quiero contar algo. Hay un video musical, ¿sí?, de una banda X, que cuenta la historia de un muchacho de unos 40 y todos, entre 40 y 50 años, que vive con su mamá. Y resulta que un día se levanta calentito de su cama, contento, con una sonrisa dibujada en la cama, en la cara, perdón. Y cuando llega a la mesa para ver qué hay de comer, encuentra una notita. Creo que ya lo conté esto, pero por ahí no todos lo escucharon. Encuentra una notita que dice: me voy, te dejo, mamá. Entonces automáticamente a esta persona se le empieza a transformar la cara, porque era una relación enfermiza, entre 40 y 50 años viviendo con su mamá. Y empieza a recordar, empieza a mirar fotos y empieza a recordar cuando la madre le daba la sopita en la boca, cuando la madre lo curaba cuando estaba enfermo, le tomaba la temperatura, lo abrigaba, le contaba un cuento, y se empieza a enloquecer y se queda dormido mirando fotos y acordándose de la relación que tenía con su mamá. Entonces se despierta y sigue en lo mismo, no era un sueño. Entonces entró en un estado de locura y fue a la cocina, fue al lugar donde estaban las herramientas y agarró un martillo así de alto y empezó a romper todo, porque se le había acabado la vida, porque su mamá se había ido. Y empezó a romper la cocina. Todo lo que se le cruzaba lo agarraba con la masa y lo destruía. Y se seguía acordando de la madre que era tan buena, que le hacía la sopita, que lo cuidaba, que le enseñaba a leer, y él seguía rompiendo todo. Se le había terminado la vida porque, claro, había leído esa nota. Entonces cuando va terminando la canción, creo que quedan dos cositas y las termina de romper y se ve todo un humo, cómo se va cayendo toda la casa. Y por ahí la muestran la madre que entra, una señora anciana ya, mirando todo como diciendo: ¿qué pasó acá? Mira para todos lados y va cayendo la nota desdoblada que tenía otro mensaje. Sí, él la había leído doblada y decía: me voy, te dejo, mamá. Pero cuando se abrió la nota decía: me voy a lo de Juana, te dejo comida en la heladera, mamá. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces la mente nos juega una mala pasada. El tipo se había hecho la cabeza de que se le había terminado la vida porque la madre se le había ido. Y sin embargo era una equivocación. Entonces, bueno, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? En situaciones donde la mente va corriendo demasiado rápido y nosotros queremos tener el control de las cosas con la mente, queremos anticiparnos. Y si hay algo que no sale como nosotros esperábamos, ahí empieza toda la pelota de sentimientos, que cada uno reacciona a su manera. Puede ser con odio, puede ser con tristeza, yéndose, encerrándose. Y existen al menos 3 enemigos de la mente. Muchísimos más, ¿no? Pero yo quiero hablar de estos 3 enemigos. El primer enemigo, creo que ya lo conocemos todos. ¿Quién puede ser? Satanás. ¿Sí? Satanás.
En Primera Crónicas 21:1 lo expresa muy bien. Dice: se levantó Satanás contra Israel, o sea, el pueblo prometido de Dios, e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Acá lo dice clarito. E incitó a David. ¿Y ustedes se creen que David es el único que fue incitado por Satanás? Para los que no saben cómo termina esta historia, sí, David comete un pecado y el pueblo comienza a morirse por el pecado de Israel, ¿no? Por este pecado de desobediencia. Bueno, resulta que después David tiene que ofrecer un sacrificio para calmar la ira de Dios y para que no se termine de morir todo el pueblo de Israel. Pero había alguien detrás de todo esto con todo un plan macabro, que era Satanás. Se levantó en contra de Israel, dice. Entonces, Satanás planta pensamientos en nuestra mente. ¿Sí? Situación X. Pongo un ejemplo. ¿Qué ejemplo puedo poner? Bueno, vamos a usar esposas y maridos, ¿no? Cuando tu marido te dice: me voy a jugar al fútbol. ¿Hoy te vas a jugar al fútbol? Sí, porque me llamaron los muchachos. Me llamaron y justo hoy es la final, así que no puedo fallar. Y Satanás viene a la mente. ¿Y no le podrían haber avisado antes? Justo hoy que estabas preparando esta comida que era para él. Y ahí empieza todo lo macabro. Y va del otro lado, del marido. Que no te vaya a decir nada, porque ella se fue todo el día a hacer mandado, se fue, salió, que no te vaya a decir nada. Entonces, de un lado y del otro, Satanás empieza a plantar pensamientos. Y cuando uno se quiere dar cuenta, estás en medio de una guerra campal preguntándote cómo llegaste a esto. Si yo solamente quería ir a jugar al fútbol. Pasa en eso, pasa a los padres con los hijos, generalmente en la familia, porque Satanás apunta a destruir la familia, ¿no? Pero puede pasar también en el trabajo, con el jefe, con el compañero de trabajo. Che, mirá cómo te está mirando. Este me parece que te quiere serruchar el piso. ¿Viste? Y uno va pensando, y por ahí fue eso nada más que te dijo a la mañana, y vos estás todo el día, todo el tiempo: este me quiere serruchar el piso. Y por ahí lo ves que entra solo a la oficina del jefe. ¿Qué está planeando este? Y de repente, mira, te manda a llamar el jefe, sale de adentro. Mario, ¿a qué hora llegaste hoy? Ya está, te armaste la película de Rambo de que te estás queriendo serruchar el piso, y ahí se armó la podrida. Y Satanás va trabajando así, plantando pensamientos en la mente. ¿Sí? ¿A quién le pasó? A todos. Bien, qué bueno que lo sepan. El campo de batalla preferido de Satanás es la mente. Él conoce nuestras debilidades. Él dice: mira, fulano, si lo agarro por este lado, no le va a importar. Pero yo sé que si le tocas a la mamá, se arma. Entonces planta el pensamiento en el otro, hablarle de la mamá. Fíjate de la mamá. Che, mirá qué mal se vistió la mamá, decirle algo a la mamá. Entonces, terminamos abriendo una puerta en la mente para que Satanás haga un desastre, ¿verdad? Yo imagino a la mente como con puertas. Uno puede abrir las puertas a lo bueno o a lo malo. ¿Sí? Y después ve la consecuencia. Si le abrís la puerta a lo bueno, va a haber una consecuencia buena. Y si abrís la puerta a lo malo, va a haber una consecuencia mala. El segundo enemigo de la mente que quiero mencionarles hoy son nada más y nada menos que los que venimos hablando con Andrés el pastor. Son las emociones. Y quiero que leamos en el libro de Mateo, capítulo 26. Del versículo 73 al 75.
Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Esta palabra es un poco fuerte, ¿no? Está hablando de Pedro. Jesús le había dicho, me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces. Y Pedro le dijo, no, Señor, jamás. Me van a matar antes, jamás te voy a negar, siempre te voy a ser fiel. Entonces él emocionalmente había tomado la decisión de serle fiel. ¿Cuántos tomaron la decisión de serle fiel al Señor? Amén. Y cuando las cosas son lindas, cuando hay milagros, cuando se junta la gente y quiere escuchar al Señor, es maravilloso serle fiel al Señor, ¿verdad? Sí, es lindo, es un buen momento. Hablarle a las personas del Señor, decirle, el Señor te ama, ver la transformación en la persona, ver cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Eso es maravilloso. Pero en la situación en la que se encontraba Pedro, fuera de juzgar si estuvo bien o estuvo mal, yo creo que ninguno de nosotros tendría potestad de poder hablar. Porque en este momento era cuando se habían llevado preso a Jesús. Y sabían que lo iban a matar. Entonces lo estaban acusando a Pedro. Decía, él estaba con Jesús. O sea, él también, a crucificar. Entonces él tuvo miedo. Tuvo mucho miedo. Y él no se acordó, porque el miedo lo paralizó. Ni se acordó de que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y muchas veces los miedos a nosotros nos paralizan. Nos ponen metas. Nos dominan. ¿Hasta dónde podemos llegar? Más de acá no te cruces porque te vas a quemar. Estoy hablando de los miedos, pero hay otros sentimientos. Sentimientos que nos dominan, que no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, que no nos dejan jugársela. A ver, si me la juego, me tengo que ir 1 año al radical, perdón por el ejemplo, ¿no? 1 año al radical, pero voy a extrañar. Y se queda toda mi familia. ¿Y qué pasa si llego a los 6 meses y no aguanto más? Es una vergüenza y me quiero volver. Gloria a Dios por los que fueron al radical. Las emociones mal utilizadas, porque no son malas las emociones, pero mal utilizadas son enemigas de nuestra mente. ¿Sí? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pero si vos estás con Jesús, te escuchamos hablar y nos damos cuenta. Cuando uno camina con Jesús le cambia la forma de hablar, la forma de mirar, la forma de pensar. Mirá la forma de hablar, este está con Jesús. Entonces tuvo tanto miedo que lo maldijo. Empezó a maldecir, dijo. Empezó a maldecir para disimular su forma de hablar. Y ahí cantó el gallo. Y Pedro lloró amargamente. ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Todo lo que pasa por tu mente le da la gloria a Dios? En este campo de batalla, ¿cuánto dominio hay de tu lado? ¿Cuánto domina Dios? ¿Y cuánto domina Satanás? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, ya lo leí, ¿no? Que había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. El tercer enemigo, sí pueden ser muchos más, pero
El tercer enemigo del cual yo quiero hablarles en esta noche, a que no se imaginan quién es. Dijimos Satanás, las emociones, y el tercer enemigo somos nosotros mismos. Nosotros somos en nuestras mentes nuestros propios enemigos muchas veces. Vamos a leer Proverbios 29, 23. Si querés descansar. Como quieras. Proverbios 29, 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Especialmente porque quien les habla, el 99% de su vida fue un soberbio. Generalmente en soberbio no se da cuenta que es soberbio. Todo el mundo te dice: che, fíjate porque me parece que sos medio soberbio. No te lo dicen así de frente. Pero alguien, aunque sean las personas más cercanas, las que tienen confianza, te dicen: qué soberbio que sos, ¿eh? Y uno no se la cree, no entiende. Dice: yo no soy soberbio, si tengo razón en lo que digo. Pongo la soberbia, ¿no? La soberbia es como una estructura nuestra. Pero hay otras estructuras de pensamientos. Hay otros problemas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Pero yo quería hablar un poquito sobre la soberbia porque conozco mucho de eso. Porque yo pensaba que la soberbia era alguien que sabía que estaba mal y sin embargo se agrandaba. Hablaba como con potestad. Pero ¿saben qué? Cuando alguien te ataca verbalmente y vos no soportás no responderle, es porque sos un soberbio. Y a mí me pasaba eso. A mí me costaba agachar la cabeza sin ponerme a pensar si tenía razón o no. En los ataques. Venían y me decían: bla, 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 bla. O por ahí me decían algo que me hacían quedar en ridículo. Y yo, en lugar de agachar mi cabeza, tenía que decir algo. Tenía que responder sí o sí. Algo para taparlo o tenía que decir algo para hacerlo quedar en vergüenza a la otra persona. Y eso era soberbia. Y la soberbia destruye las relaciones. Cuando empecé a ver que había soberbia en mí, sentí vergüenza de mí mismo. Me sentí limitado. Me sentí desautorizado. Sentí que yo mismo había sido mi propio enemigo por mucho tiempo y que había lastimado a mucha gente. Todo por mi soberbia, por mi falta de humildad. Y eso me convirtió en un enemigo mío. ¿Sí? Porque ahí no se metió Satanás, ahí no se metieron las emociones, sino que yo me había formado así y yo tenía razón y nadie podía venir a discutirme. A lo sumo lo dejaba, pues no valía la pena. Y por ahí no se demuestra, no se expone tanto, pero uno por dentro lo siente. Entonces, esto está bueno también para autoevaluarse. Cuando vienen, te atacan injustamente, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Qué es lo que te controla? Generalmente el problema comienza cuando nuestra mente quiere tener todo bajo control. ¿Sí? Cuando nuestra mente dice: no te voy a permitir que me digas esto. ¿En mi casa me vas a decir esto? La mente siempre quiere tener el control de todo. Cuando uno siente que está perdiendo el control,
la mente enseguida empieza a elaborar algo para defenderse, para recuperar el control. Hablo de la soberbia, pero también puedo hablar de las estructuras de pensamientos, ¿sí?, que nos encasillan. ¿Cómo te formaron tus padres? Mis padres me formaron así, las cosas son así. Se pide permiso. Si querés agua, pedí permiso. A la gente mayor no se la tutea. De papá no se habla. Cuando papá viene, todos se callan. Mi familia me formó así y debe ser así. Y cuando de repente te encontrás a otra persona que dice, no, mi mamá es como una amiga más entre todos nosotros. Servite, escúchame, servite agua, que vas a pedir permiso. Si estamos entre amigos, entre familia. Che, fíjate que este pide permiso, parece que quiere que le sirvan. Entonces, como fuimos formados con estructuras tan fuertes, no podemos tolerar de que los demás sean diferentes. Entonces, cuando no hay amor en el medio para comprender, hay estructuras. Y la mente empieza a rechazar. Y terminamos lastimados. Estructuras en la mente, soberbia, falta de humildad. Nosotros mismos muchas veces somos los peores enemigos nuestros. Y bueno, como decíamos hoy, cuando las cosas no salen como yo me lo había planificado, como yo me había encasillado, esto es 2 más 2 y tiene que ser 4. Si sale 3 o 4 y medio, se arma. Podemos reaccionar enojándonos, con ira, con tristeza, con raíz de amargura. Y la alarma del soberbio es, a mí no me pasa eso. Esa es la alarma del soberbio. A mí no me pasa eso. Esta palabra debe estar buena para fulanito, que es así. Pero hermanos, lo mejor que podemos hacer, aunque nuestra mente no tenga el control, aunque nuestra lógica no encuentre explicación, lo mejor que podemos hacer para salir de todo este embrollo, de toda esta contaminación, para luchar en contra de estos enemigos, es darle el control a Dios. Y me cansé de escuchar gente que decía, ¿sabes qué? En la iglesia te plantan la idea de que vos tenés que hacer todo lo que te digan ellos, o lo que te diga Dios, o que pensar está mal. Y una vez me acuerdo que Andrés dijo, y tiene razón. Tienen razón. Porque cuando uno quiere tener el dominio en su propia vida, puede elegir hacerlo. La palabra muestra, y la vida real, la vida diaria, quiero decir, no real. La vida diaria muestra cuáles son las consecuencias de vivir alejado de Dios, de querer nosotros tener el control de todas las cosas. Uno termina defraudado, destruido. ¿Saben por qué? Porque no somos Dios. No podemos tener el control de lo que va a suceder después. Con la mente tener el control de todo. Somos tan limitados y los pensamientos de Dios son mucho más altos. Entonces, por supuesto que vamos a terminar destruidos. Que nuestra mente va a llegar a un límite y vamos a caer devastados. Porque ¿saben qué? Darle el control a Dios no es esclavizarse y entregarte, ¿sí? Sino que es dárselo a alguien que sabe que es lo mejor para vos. Es como ir al médico, ¿no? Es como un dolor de muela intenso. ¿Quién tuvo dolor de muela intenso? Eso que te hacen patalear, que decís, por favor, que se termine. Y viene alguien y te dice, no, ¿sabes qué tenés que hacer? No tenés que ir al odontólogo.
tenés que tomarte un té de jengibre mezclado con algas marinas y, no sé, huevo de pescado. Y de oído tocamos todos. Pero hay alguien que sabe perfectamente qué es lo que va a hacer que ese dolor se termine. Y es el odontólogo. Entonces, dejemos de dar vuelta y buscar explicaciones o buscar en otros lugares, porque el Creador es Dios y Él sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Entonces, hablamos de dejarle el control a Dios, no querer tener el control de todos nosotros. ¿Sí? Pero bueno, hablando así pareciera de que todo lo que pasa por la mente es malo, y no es así, ¿no? De hecho, la mente no es mala, sino lo que la convierte en enemigos nuestros es el enfoque en el que la usamos. ¿Sí? La mente nunca debe ponerse por encima de la voluntad de Dios. Tenemos ejemplos muy claros de los que causaron muchísimo daño con la mente. ¿Sí? En la Alemania nazi, por ejemplo, utilizaron la mente para hacer muchísimo daño. Y muchísimas guerras y muchísimas gente que maquinó para hacer mucho daño. Pero acá nosotros, si buscamos estar dentro de la voluntad de Dios, tenemos que entender de que nuestra mente nunca tiene que estar por encima de Dios. De que nuestra mente tiene que darle la gloria a Dios cada vez que se mueve. Yo creo que si nosotros buscamos, que de hecho sé que está pasando, sé que pasa, que mucha gente está buscando la salida con la mente y termina en tristeza, termina devastada por pensar y pensar y pensar cuál es la salida. Ya no sé qué más hacer. Fui acá, fui allá, hice esto, hablé con esta persona, hice todo lo que tenía a mi alcance y no funciona. Pero cuando tu mente la dejas en la voluntad de Dios, tu mente comienza a darle la gloria a Dios. La mente debe estar sujeta al dominio, al control de Dios. Si nosotros utilizamos nuestra mente para adorar, para obedecer a Dios, los resultados son para su gloria. ¿Saben qué? Puede ser que Dios te diga, mirá, en este momento tenés que salir, ir hasta este lugar y hacer esto, y vos no le encontrás lógica. Entonces no lo haces, porque si no, debe ser un pensamiento, algo que a mí se me ocurre. Hay una historia muy conocida que habla sobre una persona que iba en el auto pensando y pensando y pensando. Venía a una reunión así como esta y decía, Señor, yo quiero darte la gloria en todo. Y venía hablando con el Señor. Cuando uno habla con el Señor no siempre, o sea, la mayoría de las veces es hablar con el Señor, con el corazón, en su presencia. Y no voy a entrar en el tema de la voz audible, pero puede pasar. Pero esta persona venía hablando y sentía de que Dios le decía que tenía que ir a comprar una botella de leche. Seguramente más de uno lo conoce. Entonces él decía, esto debe ser un pensamiento mío. Claro, porque veníamos hablando de esto en la iglesia, entonces él sentía cada vez más fuerte. Tenés que ir y comprar una botella de leche. Y cada vez más fuerte. Y decía, bueno, total estoy solo en el auto. De última, si sale mal no me ve nadie. Se baja, va y compra una botella de leche. Y sigue con el auto. Dice, bueno, ya está. ¿Y ahora? Sigue manejando, dobla en una esquina, camino a su casa, siente muy fuerte parar en una esquina. No había nadie en la calle, era de noche. Y ya el desafío era un poquito más fuerte. Entonces dice, bueno, ya compré la botella de leche. No creo que haya cámaras acá, me bajo. Se bajó con la botella de leche. Y vio una casa. Vio una casa con una puerta de madera toda despintada. E instantáneamente sintió ir a golpear la puerta y entregar la botella de leche. Entonces él decía, Señor, ¿me estarás hablando vos? Mirá si golpeo y me sacan a patada acá.
Sale uno medio borracho, me pega. Es un lugar peligroso a esta hora de la noche. Y la mente seguía construyendo y construyendo excusas, miedos. Pero venía muy motivado por la palabra y dijo, bueno, lo hago. De última, esa persona no me conoce, nadie se va a enterar. Golpea la puerta con la botella de leche en la mano y abre la puerta un hombre con una cara de enojado, demacrada. Y le dice, discúlpame. Dice, sentí que te tenía que dar esto. Y le da la botella de leche. Entonces el hombre se le empieza a transformar la cara y cuando él agarra la botella de leche y empieza a llorar. Empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y le dice, pasá. Se le puso la piel de gallina, entonces entra y le da la leche a los nenes. Y le dice, hoy no teníamos para comer. Mi esposa hace poquito está yendo a la iglesia y me dijo, ¿por qué no le pedimos a Dios? Los nenes están llorando de hambre, que Dios va a mandar comida. Y el Señor sustentó. Qué lindo sería poder vivir así, haciéndole caso a la voz del Señor. Que nuestros pensamientos estén sujetos a la voluntad de Dios. Aunque parezca una locura. Porque Dios hace esas cosas. Y a mí me han pasado miles. ¿A quién más le pasó? ¿Sí? Algo que lógicamente era impensado lo que tenías que hacer, pero lo hiciste y Dios se glorificó. Y siempre que nosotros buscamos la voluntad de Dios, dejamos un poquito de rompernos la cabeza, dejamos un poquito las cosas de lado y buscamos la voluntad de Dios, siempre terminan pasando cosas sobrenaturales. Porque no es lo mismo caminar de la mano de Dios que caminar de la mano de nuestros pensamientos, de nuestro orgullo, de todo lo que nosotros podemos construir. Hermanos, amigos, quiero ir cerrando con una conclusión. Si yo tuviera que sacar una conclusión de esta palabra, de todo lo que venimos hablando de la mente, de qué es lo que controla nuestra vida, primero quiero decir que hay que entregarle el control a Dios. Eso es lo más importante, que le entreguemos el control a Dios. Ni a una religión, ni a una persona, entreguémosle el control a Dios. Asegúrate de que tus obras agradan a Dios para no caer en depresión. Hacé la voluntad de Dios. Disfruta la vida y no tengas miedo porque Dios está con vos. Hacé lo que puedas hacer ahora porque donde vamos ya no se podrá hacer. Y esto suena por ahí muy poético, ¿no? Pero empezamos leyendo. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de la vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viene a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Yo quiero orar. Que la mente no te juegue una mala pasada. Hay alguien que venció a Satanás, que controló sus emociones y que venció al pecado. Alguien que pudo.
Y yo sé que nosotros solos no podemos hacer nada de esto. Si no, no necesitaríamos de Dios, no necesitaríamos de Cristo. Pero hay alguien que venció. Hay alguien que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay alguien que controló sus emociones. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo sabía la muerte que le esperaba. Abandonó su condición de Dios para venir a pagar por nuestros pecados. Él vino a pagar el precio. ¿Y saben qué? Acá estaba aterrorizado, tenía miedo. Tenía mucho miedo. ¿Cómo estarías vos si supieras que en unas horas van a venir a buscarte? Te van a golpear, van a derramar tu sangre, te van a clavar en un madero, te van a poner una corona de espinas. Si por mucho menos muchos de nosotros tiemblan, por otros miedos quedamos paralizados. Pero sus emociones no lo controlaron. Jesús dijo: Padre, que se haga como vos quieras. Señor, tú eres nuestro mayor ejemplo. Si no fuera por vos, Señor, estaríamos perdidos. Porque muchas veces nuestros pensamientos nos terminan llevando por caminos de desolación. Nuestros pensamientos nos hacen creer que tenemos el control, que podemos hacerlo solos. Muchas veces nuestra mente, Señor, nos aleja de ti, con malos pensamientos, con pecado. Señor, yo te ruego que estés mirando los corazones de aquellos que hoy llegaron a este lugar rendidos a ti, Señor. Que la soberbia caiga ahora en el nombre de Jesús, para que podamos reconocer que necesitamos de ti, Señor. Que tú controles la mente, que nos ayudes a controlar nuestra mente para hacer tu voluntad. Señor, te pedimos perdón, porque es cierto, porque muchas veces contesté para defenderme, hasta pelear, hasta lastimar a la gente. Te pido perdón, Señor, porque reconozco que Satanás plantó pensamientos porque yo le abrí las puertas. Te pedimos perdón, Señor. Y como dice tu palabra, queremos adorarte. Queremos que nuestras vestiduras sean blancas. Limpianos, Señor, del pecado. Limpianos, Señor. Queremos santificarnos. Queremos ser apartados para ti, Señor. Señor, yo me la quiero jugar por vos hoy. Aunque tenga miedo de lo que digan, me la quiero jugar. Aunque mis emociones me estén queriendo controlar, porque qué van a decir, porque las tradiciones, porque mis amigos piensan diferente. Señor, yo me la quiero jugar porque vos te jugaste la vida por mí. Busca al Señor. Este es el momento para abrirle tu corazón.
Este es el momento para decirle: Señor, perdóname. Reconozco mi soberbia, reconozco mi pecado, reconozco mis malos pensamientos, reconozco que soy un controlador, reconozco que quiero tener el control de todas las cosas, y cuando las cosas no salen como yo quiero, me pongo mal y le hablo mal a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a mis amigas. Señor, lo reconozco, no quiero ser más así, quiero ser transformado por ti. Señor, comenzá ahora a visitar los corazones. Señor, comenzá a traer revelación. Trae revelación ahora en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo espíritu de oposición, todo espíritu de control mental, de metafísica. Lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. A Satanás que está atando la mente, yo lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Corto ahora toda atadura. Corto toda cadena en el nombre de Jesús. Aquellos que están siendo atormentados por la falta de perdón son libres ahora en el nombre de Jesús. Si Satanás ya pasó mucho tiempo destruyendo tu familia, las generaciones, con la falta de perdón, con la guerra, con las peleas, este es el momento de decirte: Señor, yo te entrego el control de mi vida, de mi familia, de mis hijos. En el nombre de Jesús, diablo, estás vencido. Estás vencido. Háblale al Señor, abrile tu corazón. Séle sincero, decirle: Señor, no puedo más. No quiero seguir siendo yo el que domina todo. Señor, quiero entregarte mi corazón. Oh Señor, te ruego que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor. Te ruego que tengas piedad. Ten piedad, Señor, porque vos conocés los pensamientos más profundos. Vos conocés los corazones, Señor. Señor, te ruego que tomes el control ahora en este lugar. Oh, Señor. El Señor está hablando en este momento. El Señor está hablando a los corazones. No dejes que tu mente te engañe, ni los miedos ni nada. Abrí tu corazón, abrí tus oídos espirituales, porque Dios te está hablando. Esta es una nueva oportunidad. Rendite ahora, Señor. Rendite al Señor. Este es un tiempo de rendición. Es un tiempo donde, si querés, puedes ponerte de rodillas, puedes postrarte, puedes levantar tus manos. Esto es entre vos y el Señor.